acompañarlo. Porque de qué te sirve hacer una buena cirugía si el paciente después de la cirugía se murió. Y créanme que esto es uno de los grandes errores que cometen los cirujanos. Como niños, todos los ciudadanos quieren operar, jugar con el Nintendo, con el PlayStation, pero seguirlo, las consecuencias, hacer a veces el trabajo feo, nadie quiere. Y muchos son los cirujanos que irresponsablemente abandonan al paciente después de la cirugía. Y el paciente lo siente, mira, lo nota, y cuando hay una complicación, te dan rabia, te meten juicio, te procesan, te quieren sacar tu plata. Si se muere, te quieren hacer rico. No consiguen. ¿Por qué? Porque toda tu plata se la lleva la jueza, se la lleva la policía, porque te extorsionan. Y cuando ya no tenés un quinto, ahí ya recién te largan que arregle con la familia. Así es la situación. Y bueno, vamos a comenzar a hablar. ¿Quién va a pasar un bebé? ¿Hay algún voluntario que quiera pasar un bebé? Ya está, no se ve. Para ir ordenadamente. Bueno, entonces lo vamos a dividir el operatorio inmediato, mediato. Inmediato sería, terminó la cirugía, 3 días. ¿Sí? Después de la cirugía, es inmediatamente la cirugía. Inmediato sería después del 4.º día hasta el mes, donde teóricamente el paciente ya está curado. Pero hay una nueva división. Ya el inmediato, hay el periodo de recuperación anestésica. ¿Ya? 3 horas después que termina la cirugía, el paciente no sale del área de quirófano y se va a una sala que es una mini terapia intensiva donde hay un especialista para recuperar hasta que pasen todos los efectos de las drogas, porque se ha dado el fenómeno, sobre todo en los pacientes obesos, que la droga se va a la grasa y después de la grasa vuelve a la circulación y el paciente se vuelve a anestesiar, imagínense, sobre todo por los barbitúricos, y se vuelve a dormir. Y si el médico, si el anestesista no está ahí para asistirla ventilatoriamente, en caso de que deje de respirar, se muere. Entonces, recuerden que hay una recuperación anestésica de 3 horas y están suspendidos dentro del postoperatorio inmediato. Inmediato después de las 72 horas, cuando ya todo lo que es la homeostasis, que se refiere a normalizar respiración, circulación, presión. Desaparecen los riesgos de las fallas circulatorias, respiratorias, cardíacas, pulmonares y cerebrales. Ahora, este postoperatorio puede ser estable, que es lo normal en cualquier paciente, cualquier persona, o patológico, en caso de los pacientes que ya entraron con enfermedad asociada, con enfermedad de base, ya entraron como hipertenso, cardiópata, ya entraron como diabético, ya entraron como insuficiente renal crónico, ¿no, verdad? O alguna patología asociada. Bien. Próxima slide. Bien. Historia clínica. Protocolo operatorio. Protocolo operatorio es un documento en el cual vos describís todo lo que hiciste, pero minuciosamente. El cirujano termina de operar, está podrido de
trabajar. Se saca los guantes y se va a su casa o a descansar, a tomar su café. Y le deja a el residente y el residente al interno y el interno al estudiante. Ya, nadie quiere hacer papel. Y por último termina escribiendo cualquier huevada. Y es un documento legal. Yo tuve la gran suerte que me tocó responder ante la justicia. Porque existe mucha maldad. Sobre todo cuando te va bien. Sancho Panza le decía, Don Quijote, ¿no? Los perros ladran, Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Cuando los perros ladran es porque te va yendo bien. Cuando vos llegas de afuera, sobre todo del exterior, y te va yendo bien, te quieren hacer maldad para tumbarte, para desprestigiarte. Y bueno, hice una cirugía y dejé que escriba cualquier persona. Pero justamente yo estaba con una residente que era una chica bien metódica y dedicada, increíblemente y exageradamente metódica y dedicada. Y ella hizo un protocolo operatorio, pero con un lujo de detalle y con letra bonita y legible, más o menos como lo saben de ustedes, ¿no? Que yo los aplazo, ¿no? Mierda, ¿qué mierda voy a estar martirizándome intentando entender las letras? ¡Ah, por pendejo! Se lo tacho, porque aprende a escribir. Así son los jueces. Increíble cómo juegan con tu destino y con tu libertad. No les importa si vos sos culpable o no. Hiciste letra fea. No, adentro, cara. Pasen niños. ¿De acuerdo? Así como nosotros somos responsables con la vida humana, los jueces son responsables con la libertad ajena. ¿De acuerdo? Gracias a Dios esta chica, pulcra, letra clara, bonita, y fue eso lo que me salió el pellejo. Entonces yo les recomiendo ese famoso protocolo operatorio. Y ahí en la historia clínica después del protocolo van a venir las indicaciones, las prescripciones y los comentarios. Ahora, ¿qué es el protocolo? Voy a detenerme por lo importante que es ese documento. El nombre del paciente, con edad, sexo, todos los datos del paciente. ¿Cuál es el diagnóstico con el que él ingresó como una hipótesis? ¿Cuál era el plan con el que vos entraste a operar? ¿Qué cirugía hiciste? ¿Qué técnica? ¿Qué procedimiento? ¿Qué encontraste? ¿Qué confirmaste? ¿Y qué hiciste al final? ¿Entendés? O sea, todos los datos. Antes, de durante y después. ¿Qué es lo que sospechaste? ¿Qué es lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Y qué resultado tuviste? Bien. Y ahí colocas el nombre tuyo, de tu ayudante, de tu anestesista, de tu segundo ayudante, de instrumentista, hasta del OPA que maneja el abanico. Todo lo que está dentro del quirófano está registrado. Su nombre. ¿Por qué? Porque todos son testigos. ¿Okay? Bueno, y una vez que vos pasás a la segunda parte, colocás paciente en decúbito, dorsal o lateral, o supino, prono, en fin, ¿en qué posición lo pusiste? ¿Bajo qué anestesia? También está el nombre del anestesiólogo. ¿Qué anestesia le dio? Y el anestesiólogo va a hacer su propio documento, él, otro aparte, porque también, así como había un transoperatorio quirúrgico y un transoperatorio anestésico, lo mismo hay un postoperatorio y un protocolo operatorio, un documento hecho por el anestesista que es diferente hecho por el cirujano. Porque el anestesista va colocando así flechitas de cada 10 minutos signos vitales, de 10 en 10 minutos, o de 5 en 5, los signos vitales, ¿cómo así? ¿En qué momento le puso alguna droga diferente? Registra, como si fuera un aparato de electrocardiograma, ¿ya? Con horarios. Él va poniendo todo. ¿Y cómo se van comportando los signos vitales a lo largo del tiempo? Como si fuera una tira de electrocardiograma. A tal hora, tal presión, tal frecuencia cardíaca, tal frecuencia respiratoria, tal temperatura. A tal hora le di tal cosa. Subió la presión, bajó la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, temperatura, todo lo registra. Bien, entonces, ahí vos, en el protocolo operatorio, cuando terminás la parte superior, donde están todos los detalles que acabo de mencionar,
Ahí ya pasas a detallar el acto operatorio. ¿Cómo fue el acto operatorio? Entonces, primero, ¿qué posición pusiste al paciente? ¿Con qué anestesia? ¿Con qué líquido le preparaste? ¿Se acuerdan de la de quirófano, no? Que nosotros pasábamos un líquido. ¿Qué líquido le pusiste al paciente? ¿Qué colocaste los campos? ¿Con qué pinza fijaste los campos? ¿Qué incisión hiciste? Longitudinal, oblicuo, transversal, familiar, Diver, Brevan o Yaraguer. ¿Qué incisión hiciste? ¿Qué planos cortaste? Piel celular subcutánea o neurosis hasta llegar al peritoneo. Cuando abriste la cavidad, ¿qué encontraste? Metiste la mano, exploraste hallazgos. Una vez que identificaste la patología, ¿qué técnica hiciste? ¿Resecaste, no resecaste? ¿Anatomosaste, no anatomosaste? Y cuando vos terminás de todo, de escribir la resección, la disección que hiciste, entonces sí vas a colocar que hiciste un inventario del material, que está todo el material, que hiciste un recuento de las compresas y de las gasas que están todas completas, que pesaste y cuánto de pérdidas y cuánto le pusiste, y por último voy a comenzar a cerrar, qué plano cerraste, con qué hilo cerraste, y a qué hora terminaste, y si dejaste drenaje, si dejaste zona nasogástrica, si dejaste zona vesical, si dejaste zona rectal, qué dejaste, qué catéter dejaste, todo tiene que estar anotado, ¿de acuerdo? Y después de eso, ya las indicaciones. Las indicaciones, mira, me lo vas a poner sentado, me lo vas a poner parado, me lo vas a poner echado, le vas a controlar la presión arterial cada hora, cada media hora, cada 10 minutos, te vas a fijar la sonda que dejé aquí, te vas a fijar la sonda que dejé acá, todas las indicaciones que le das a la enfermera. Y por último, las prescripciones. La prescripción tiene una norma también. ¿Cómo comienza? Comienza aire, lo más importante. Aire atmosférico o le vas a dar oxígeno. Si le vas a dar oxígeno, se lo vas a dar con bidotera o como te lo vas a dar, ¿a cuántos litros por minuto? A, B. Vamos, después del aire viene la hidratación. ¿Cuánto le voy a dar de agua? ¿Cuánto de destroza? ¿Cuánto de fisiológico? Son los cristaloides. Si le voy a dar, además de agua, plasma, cristaloide, factores plasmáticos, ¿a qué hora tengo que comenzar? ¿Qué volumen le voy a dar? ¿Cuántas gotas por minuto? Cada cosa. ¿De acuerdo? Y si es intercalado o si es continuo, destroza fisiológico, plasma, o fisiológico destroza plasma, o plasma fisiológico destroza. ¿Cómo y con qué? ¿Con qué intercalado de qué? ¿Con qué líquido? ¿Con qué fluidos? Una vez que acabaste de colocar la hidratación, ya vienen los antibióticos. ¿Ya? ¿Qué antibiótico voy a utilizar para combatir, controlar, prevenir o evitar una infección? ¿Cuántos gramos? ¿Qué vía? ¿Y a qué horario? ¿De acuerdo? Después que vos haces la hidratación, después de la hidratación y antes de los antibióticos, todavía tengo que poner los agregados del suero. Agregados del suero. ¿Cuáles son? Si voy a necesitar ponerle más sodio, más potasio, más azúcar, si le voy a colocar vitaminas al suero, si le voy a colocar electrolitos al suero, si le voy a colocar oligoelementos al suero, si le voy a colocar sales minerales, ¿qué más al suero? ¿De acuerdo? Y después ya vienen los antibióticos. Después de los antibióticos vienen los sintomáticos. Los sintomáticos son, primeramente, dolor. El dolor se maneja de dos formas. Tengo que darle un antiinflamatorio para evitar que libere citoquinas, para inhibir la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores del dolor. ¿De acuerdo? Y además tengo que colocar para rescatar, en caso que el paciente, a pesar del antiinflamatorio, llegara a tener dolor, tengo que usar otro tipo de sustancias que no son por excelencia antiinflamatorias y que son por excelencia analgésicas.
que son las que elevan el umbral del dolor. El paciente que mariconazo se hace cuerudo, porque el dolor, el umbral del dolor se eleva, y el dolor no lo alcanza. Por ejemplo, morfina, opio, narcóticos, ¿de acuerdo? Todas esas sustancias que bloquean el dolor a nivel central. No estamos hablando de lo que ustedes han estudiado, INEX, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, no. Estamos hablando de analgésicos, como por ejemplo morfina, meperidina, o los más suaves que son el dioxadol, la dipirona, o lo que son hepatotóxicos, ¿no? Que son la paracetamol, pero que no actúan sobre las plaquetas. Ese es el problema de los INEX. Bien, entonces después del tema dolor, vamos a ver otro problema muy frecuente, que es vómito. El paciente es más o menos como una farra, ¿ya? Se tomó unas 20 cervezas, a veces tomó 1 hora de anestésico, 2 horas de anestésico, 3 horas de anestésico, ¿ya? Es más o menos como un fardo, 2 fardos, 3 fardos. Entonces el hígado, ¿ya?, trabaja para metabolizar eso anestésico y queda intoxicado. Ese paciente va a estar paralizado su intestino, ¿de acuerdo? Y sobre todo ese paciente va a estar con una náusea, ¿de acuerdo? Con una ansia de vómito, con un malestar general. Y hay que bloquear a nivel central ya el lugar del vómito, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se usa metoclopramida, la más antigua, la domperidona, la de Juan, ya con el nombre de Brasil, en fin, los nombres comerciales varían de acuerdo a la comercialización, eso varía mucho. Pero sí hay que actuar en el centro del vómito. Y la otra cosita es que el paciente está en estrés severo, grave, porque se ha operado, por el dolor, por el miedo, y no está comiendo nada, y su estómago está desprotegido. Entonces hay que darle también el omeprazol, o el lansoprazol, o el esomeprazol, que son los inhibidores de la síntesis de protones, o lo que antes se usaba era la ranitidina, famotidina, que son bloqueadores del hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero sí hay que proteger ese estómago del paciente. Entonces, básicamente, lo que yo uso son 3: el analgésico antiinflamatorio, el antiemético y el relajante muscular ansiolítico somnífero, ¿de acuerdo? Relajante muscular ansiolítico somnífero. ¿Por qué? Porque no me vas a decir que vos dormís bien cuando dormís fuera de tu cama y fuera de tu casa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque se puede poner endovenoso, pero todas las sustancias endovenosas caen fuerte al torrente sanguíneo y te afectan presión arterial, frecuencia cardíaca, puede darte una depresión y puede tener complicaciones si no está monitorizado el paciente, vigilado. Entonces, si lo vas a dar en su cama, tenés que darte el muscular. ¿Por qué? Porque no le puedes dar de comer las primeras horas, porque como ya dije, por la farra que se tiró el paciente, está con todo paralizado. ¿Ya? Su intestino se paralizó, su hígado se paralizó, está intoxicado, su estómago está lleno, acumulado, secreciones, no se ha movido, los esfínteres tienen que cerrarse el de arriba, abrirse el de abajo, y el estómago tiene que recuperar su motilidad porque él está hipotónico. Porque las drogas anestésicas también te bloquean el sistema nervioso simpático parasimpático. Entonces los órganos vegetativos también son afectados por la anestesia. Entonces no le podés dar de comer inmediatamente. Tenés que esperar normalmente 24 horas al día siguiente. Si es que vos escuchás y ya ves que hay fluidos hidroaéreos, recién comenzás vos a darle líquidos claros. Y si en 4 horas, 5 o 6 horas máximo en la próxima comida, ¿no?, con los líquidos claros que le viste que mejoró la motilidad, entonces vas progresando la dieta de líquidos claros,
al líquido pastoso, y de líquido pastoso a dieta blanda, y de dieta blanda a dieta normal. No se va de repente, como dicen, ¿no? Nada, hay que ir de a poquito. Y hay dieta también, dieta para diabéticos, dieta para renal crónico, dieta de hipertenso, de mucha sal, que poca sal, que mucha agua, que poca agua, que mucha, en fin, hay muchas dietas. Entonces seguimos con las prescripciones. Después que vos ya le has dado los 3 que dijimos, para lo hidratar le da antisintomático, para el vómito, para el dolor y para que pueda dormir, relajar los músculos, disminuir la tensión y la ansiedad. ¿Ya? Se usa siempre el diazepam, el benzodiazepínico, el famoso Valium de Bayer, ¿ya? Porque es un ansiolítico que es muy estable, muy utilizado, y sobre todo que es el más potente relajante muscular de los ansiolíticos. Así que duerme y se relaja. Bien, después entonces que ya le han dado oxígeno, agua, electrolitos, vitaminas, oligoelementos, sales minerales, le vas a dar vos los antibióticos, le vas a dar los sintomáticos. Después ya vienen otras prescripciones como por ejemplo antiagregante plaquetario o heparina, o en fin, de acuerdo al caso del paciente en particular, qué otros medicamentos puede dar. Y por último, las recomendaciones de movilizarlo al paciente, de ponerlo en tal posición, de fajarlo, de levantarlo, de medir y anotar la diuresis, la catarsis, ¿ya? Y hacer el gráfico de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cuánto orinó por hora? La mitad de tu peso por kilo por día, lo que tenés que orinar. O entonces, mínimo 50 ml hora. ¿De acuerdo? Ese volumen te va a dar la pauta de que si el paciente está recibiendo agua suficiente o no. ¿Por qué? Porque vos lo mirás al paciente y la facies, el semblante, la piel está con buen color, los ojos brillan porque tienen agua, ¿de acuerdo? La lengua, vos le abrís la boca, los labios y la lengua están húmedos, brillan porque tienen agua. Y el paciente está tranquilo, está respirando normalmente y no está ansioso. Bien, muy bien. Después de esas prescripciones vas a pedir exámenes complementarios. ¿Con cuántos glóbulos rojos entré? ¿Con cuántos glóbulos rojos salí? ¿Con cuántos leucocitos entré? ¿Con cuántos leucocitos salí? ¿Cuánto tiene de sodio en sangre, en plasma? ¿Cuánto tiene de potasio? ¿Ya? Y todos esos exámenes tenés que pedirlos en laboratorio. Además de eso, radiografía. Radiografía de tórax. ¿Qué pasó en el acto operatorio con ese corazón y ese pulmón? ¿Están iguales? Radiografía de abdomen. Abrir la barriga, entró aire. ¿Cuánto aire se quedó guardado? Porque si al día siguiente aumentó la cantidad de aire, quiere decir que alguna vez el boca se ha perforado. ¿De acuerdo? Ese aire que vos dejaste tiene que ir disminuyendo, si no algo está pasando. Esa radiografía simple de abdomen te va a dar la pauta de cuánto de aire tiene tu intestino. Si aumentó, es porque está paralizado el intestino, se llama hilio paralítico. Y ese hilio paralítico puede ser por falta de potasio, porque no le ha goteado potasio en el suelo lo suficiente, que tiene que haber un equivalente por kilo, peso, día, cuando no come nada. Entonces, todos esos cálculos, ustedes los van a aprender en la clase de trastornos electrolíticos. Ya, es una clase solamente para esos cálculos, si no se desesperen. Pero quiero que sepan que es ahí en la historia clínica que ustedes tienen que registrarlo, que anotarlo. Y otra cosita les quiero pedir, por favor, practiquen. Por favor, les pido, vayan a los hospitales, infíltrense, métanse, escuchen las visitas médicas, escuchen pase de turno y vean las evoluciones, las prescripciones, esta clase que les estoy dando,
véanla, acostúmbrense. Mi hijo, el menor, está preparándose para dar su examen de revalida en Brasil. Ya se va domingo. ¿Y de qué le sirve tirarse un año estudiando 8 horas? Pasar el examen teórico, si se va a pasar en el plan. ¿Y de qué le sirve tener un título de médico si después no se va a animar a ejercer? Porque tenés miedo de que te metan presos si cometas un error. ¿De acuerdo? Entonces, le digo yo como profesor de universidad de no sé cuántos años, creo que 20, 30 años, no sé, que además estoy en el hospital desde el año 1995. Legalmente, pero ya yo venía desde estudiante del segundo o tercer año y me metí en el hospital. Día a día, desde 1978, ya que yo entré a estudiar medicina, y que no tenía casa porque me fui a Brasil, no tenía amigos porque nadie me conocía, ni sabía hablar portugués, y donde yo comía gratis era en el hospital, porque allá no le metían comida a nadie, y el que trabaja tiene comida gratis, para no pagar, hacer turno en los hospitales, aunque sea de camillero. Entonces, día a día vos aprender, y vas acumulando conocimiento, en todo momento vas viendo cosas y acumulando conocimiento, y cuando terminas, te lanzás porque ya lo has vivido, ya no te cuenta. Quiero verlo a ustedes después de estar sentados aquí en una silla, con leyendo. Si ustedes van a ir a enfrentarlo al paciente y de un momento para otro van a tener el coraje de abordarlo, de investigarlo, de diagnosticarlo y de abordarlo. Nada. Se le va a salir el guano de miedo. Por eso le digo, métase a los hospitales. Entonces, ¿por dónde iba? El tema de la historia clínica, los exámenes complementares, el próximo slide. Bien. Complicación. Inmediata. ¿Cómo vas a reconocer una complicación si nunca la has visto? El libro te la describe. Mentira. Yo te puedo pasar una hora describiéndote a una persona y vos en ese mismo minuto la vas a acusar a la persona y no la vas a reconocer por todas las descripciones que yo te hice. Pero si yo te muestro una foto, mira, ¿ves? Mira, ya, la acabo de ver. ¿De acuerdo? Entonces, ver una situación en un escenario, ir al estadio y verlo al Real Madrid con Barcelona jugar, verlo, no es lo mismo que tenerlo. ¿Correcto? Entonces, es muy diferente. Estaba yo boliviano, en una carretera en Alemania. Y paro porque veo a una ambulancia estacionada. Y veo a 2 gringos alemanes, de universidad alemana, cargados de miedo con un paciente que estaba tirado en el piso. ¿Entienden? Y le preguntaban y no sabían qué mierda hacer porque el tipo no podía hablar. Yo me paré, me apego, le vi la cara, le vi el sudor y le vi la mano y yo dije, está infartado, apaga tu cigarro, imbécil. Porque el tipo encima estaba tan nervioso que no paraba de fumar y tan nervioso que preguntaba cosas porque no sabía qué hacer y le pedía que el tipo se esfuerce para responder. Lo que el tipo tenía era un infarto. ¿Entendés? ¿Qué es eso? Falta de... Él estudió en una super universidad pero no vivió la medicina como la viví yo en un hospital pobre allá en el nordeste de Brasil donde no había ni médicos y nosotros los estudiantes éramos los médicos de guardia en las provincias. Los pueblos, los médicos de guardia son estudiantes de medicina, ni siquiera egresados, ni siquiera internos. 5º año ya estamos haciendo guardia para ganar plata en el campo.
Entonces esa vivencia, ¿ya? Es mucha dosis. Entonces las complicaciones inmediatas son dentro de los 3 primeros días y las inmediatas de 3 días a 24 horas. Vamos con la inmediata. ¿Qué es lo que mata? La hipoxia cerebral. ¿Correcto? Entonces, tiene que llegar oxígeno al cerebro en cantidades suficientes para que la célula no sufra. La neurona se muere y no se recupera. Y la neurona es ávida por oxígeno y por calorías. 150 calorías mínimo tenés que darle a una persona para que la neurona no se muera. Y tiene que saturar arriba el 90%. 92 y el bajo. 98, 100% tiene que saturar el oxígeno para que la neurona no se muera. Entonces, si la presión, si hay una difusión hemodinámica de la sangre, ¿qué quiere decir? La presión arterial y la frecuencia y el volumen no están siendo suficientes para llegar al cerebro. ¿De acuerdo? O la difusión respiratoria. Puede ser que el corazón esté trabajando y puede ser hasta que esté acelerado. Porque en cuanto falta oxígeno en el cerebro, le avisa al corazón y el corazón acelera para mandar más sangre para que llegue el oxígeno a ser suficiente. Pero si hay una difusión respiratoria, pulmón, y pulmón no es solamente el tejido pulmonar, pulmón son 4 cosas, ¿verdad? Desde la boca, la entrada, la llegada al bronquio, al alveolo, bueno, ahí viene la distribución y la difusión, ¿de acuerdo? Que llegue a los alveolos y pase de los alveolos al capilar, y que del capilar el glóbulo rojo se lo lleve al cerebro. Todo eso es la oxigenación del cerebro. Entonces, en cualquiera de esos lugares puede haber una difusión respiratoria. Próxima slide. Y hablemos de la inmediata. Pasaron las 72 horas, ya se tranquilizó, ya se fueron los anestésicos, ¿no? Ya el pulmón eliminó toda la secreción que se acumuló en las horas de cirugía, porque el paciente no estaba respirando normalmente y espontáneamente, sino que estaba respirando con una máquina que es imperfecta. Pero en 3 días ya ese pulmón se limpió. No se complicó en 3 días, ya no se complica. Y ese corazón también, ¿ya? Que recibe órdenes del cerebro, ¿a qué frecuencia va a trabajar? ¿No? El cerebro ya se desintoxicó, el corazón ya se desintoxicó, la frecuencia cardíaca ya se normalizó, pasaron 72 horas. Ahora, vamos a las medianas. ¿Qué puede pasar después de 72 horas? Número 1, fiebre. Número 2, aumento de la frecuencia cardíaca. Número 3, aumento de la frecuencia respiratoria. Número 4, disminución de la presión arterial. Número 5, disminución del volumen urinario. Número 6, que se ponga amarillo el paciente. Número 7, que se le hinche la panza. Y número 8, que se cague de dolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando ustedes vayan al hospital, próximo año, en cuarto, mis alumnos van al hospital y pasan visita conmigo. Y yo les obligo a que ellos evolucionen al paciente. ¿Qué es la evolución? Que le midan la temperatura, que le midan presión arterial, que le midan la frecuencia cardíaca, que le midan la frecuencia respiratoria, que le midan la diuresis, que le toquen la barriga, que le toquen la herida y que le hagan preguntas que se llama facie, actitud, biotipo, peso, altura, temperatura, piel, mucosa, fanero, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y estado de conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? ¿Y qué fecha es hoy día? ¿De acuerdo? Después que hacer todas esas preguntas y que analizar qué pasó ayer, como hoy día, la evolución, cómo estaba ayer, cómo estaba hoy día, recién comenzamos a examinar parte por parte. Cabeza, ojo, nariz, boca, garganta, cuello, tórax, abdomen, vía urinaria, catarsis, diuresis, extremidades inferiores. ¿Ya? Vamos con fiebre. ¿Cuándo puede haber fiebre? Próximo slide.
Dolor en la herida. Te has ido más. Volver para atrás. Inmediata, fiebre, taquicardia. Dolor. Pasa una. Dolor en la herida. Taquicardia. Otra más. Ahí está fiebre. Ya, dale. ¿Se desordenó? No importa. La fiebre, la primera causa de fiebre, atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Es una parte del pulmón que durante la cirugía no recibió oxígeno de la máquina. ¿Cuánto tiempo duró la cirugía? ¿Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas? En ese tiempo, esa parte del pulmón no trabajó. Se quedó desinflada. Seguro que se le va a comer. ¿Ya? Le va a costar revivir ese pedazo de pulmón. Y puede ser que no reviva más, puede ser que se muera, dependiendo de cuántas horas estuvo parado. Pero si no se muere, por lo menos acumuló secreción, y esa secreción por lo menos se infectó, y esa infección por lo menos te dio fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, es la primera causa. ¿Por qué? Porque la anestesia generalmente es general con intubación endotraqueal. ¿De acuerdo? Después, reacciones transfusionales. Claro, te ponen una sangre ajena. Ese glóbulo rojo que va a penetrar con un código genético diferente al tuyo, va a morir. ¿Por qué? Porque en pocas horas él va a transportar oxígeno. Va a cumplir la función de transportar oxígeno. Porque ese es un camioncito para llevar oxígeno, el glóbulo rojo. Pero se va a morir rápidamente porque el organismo lo va a matar. Porque lo reconoce como extraño. Y ese glóbulo rojo muerto te va a dar fiebre porque es un cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Antibiótico-terapia prolongada. Muchos días de antibiótico. ¿Ya? Las bacterias que no mueren se hacen resistentes y vuelven a atacar. Te da fiebre. Solamente con suspender el antibiótico, cuando ya está más de 7 a 10 días, muchas veces es suficiente para que pase la fiebre, porque deja de formar resistencia bacteriana. Las infecciones. Abrís, cortás, la herida entra en contacto con contaminación, si es que abriste estómago, si es que abriste vejiga, si es que abriste tendido delgado, si es que abriste tendido grueso, ¿me entiendes? Entonces, esos fluidos tienen bacterias. En el aparato gastrointestinal, por ejemplo, son todos bacilos gram negativos. Son de las bacterias más severas. Una forma de memorizarla es que tiene el nombre de mujerzuela. Shigella, Salmonella, Klebsiella. ¿Hay alguna Mariela por ahí? No hay. Bueno. Puro nombre de mujerzuela. Son las más traicioneras. Pero también hay las bacterias de superficie, de la piel, si es que el paciente no lo bañaron bien, no lo asearon bien, o el cirujano no se lavó bien. Hay los estreptococos y hay los estafilococos, ¿de acuerdo? Y también hay las bacterias que viven en ambientes anaeróbicos. Bien, entonces todas esas bacterias, a partir del tercer día, cuarto día, quinto día, porque las bacterias más rápidas, que son los clostridios, ya se proliferan en 72 horas, ¿de acuerdo? Periodo de incubación. Pero las que no son tan rápidas como los clostridios, hacia el quinto día ya se han proliferado y van a presentar fiebre. Infección del sitio quirúrgico, ISQ. Esa sigla se maneja en el mundo entero como nombre de ISQ. Y existen coeficientes o existen valores permisivos. ¿Qué quiere decir? Que todo hospital en todo el mundo, los hospitales más ricos, los hospitales más pobres, donde está la gente más capa o más burra, nunca es 0 la ISQ, pero está dentro de patrones permisivos o prohibitivos. Pueden cerrar un hospital si se disparó el ISQ, todos se están infectando, todos se están muriendo cerrados. Tendría una orden del ministerio, cierre. Bien, entonces la infección. Tromboflebitis. ¿Qué es lo que pasa?
el paciente acamado, porque se operó, no se quiere levantar, porque le duele. Y la sangre está en un constante equilibrio. ¿Me coagulo o circulo? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser un constante equilibrio? Porque si está muy me coagulo, se van a formar coágulos que van a viajar por dentro de las arterias y va a tapar en algún lugar del cerebro o del corazón donde están las arterias más delgadas. O entonces estoy muy no me coagulo, cualquier cortecito, cualquier heredita te va a salir toda la sangre. Entonces, es el movimiento que va a formar el plasminógeno, que va a dar origen a la plasmina, que va a hacer que la sangre sea líquida. Y es la protrombina, ¿ya?, que con la estasis va a activar a la trombina para que forme un trombo que venga y se engarce en una red, ¿ya?, de fibrina y forme un coágulo. ¿Correcto? Entonces vos lo cortás al paciente y va a parar de sangrar porque tiene factores de coagulación. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo esa sangre no va a parar de circular porque tiene plasmina que hace con que se absorba la trombina, se recupere, se anule y se le haga un coágulo. ¿De acuerdo? Entonces es el movimiento que vos tenés que dar al paciente para que se levante lo antes posible, ¿ya? Y evite la formación de trombo. Y para eso, si el paciente tiene patología que te aumenta la probabilidad de formación de coágulos, vos tenés que prevenir, ¿ya? Usando anticoagulante o antiagregante, o usando faja, o movilizando al paciente. Porque hay otro cuadro que es peor, porque tromboflebitis es coágulo en la vena. Pero hay una vena que se coagula y que es peor, que es la vena que se llama arteria. ¿Cuál es la vena que se llama arteria? La arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, del ventrículo derecho va a salir sangre venosa por la arteria pulmonar, y si hay un coágulo va a ir y lo va a tapar el pulmón. El coágulo va a viajar como un émbolo, se va a quedar en el pulmón y le va a dar un dolor como el del infarto, dolor torácico, pero no es por muerte del miocardio, sino por muerte, bueno, también muerte del miocardio, porque no es el pulmón el que se muere, el pulmón es el que se tapa, es el ventrículo derecho que no consigue expulsar la sangre y se engurgita y se te va todo. Es una insuficiencia cardíaca congestiva del diablo, que te morís en minutos si es que no te anticoagulan de inmediato, no se dan cuenta de inmediato. Entonces, para darte cuenta, embolia pulmonar, tenés que haberlo visto. Si nunca fuiste a un hospital, nunca lo vas a ver, porque no se ven todos los días embolia pulmonar. Bueno, yo tuve una desgracia, porque se murió, ¿no? Pero yo tuve la suerte de cuando yo era residente, vi un cuadro de embolia pulmonar. No lo voy a olvidar nunca, porque fue abrupto. El paciente estaba normal conversando con nosotros, de repente en el griterío, y el paciente comenzó con un dolor intenso, una falta de aire, una sudoresa profusa, y se murió. No nos pudimos hacer nada, no pudimos hacer nada, porque depende del tamaño del coágulo. ¿De acuerdo? Pero a lo que me voy, que los fenómenos tromboembólicos son mortales y están en manos del cirujano prevenirlo. Si el paciente tiene patología asociada, obesidad, hiperglobulia, hipertensión arterial, falta de movimiento porque es discapacitado, en fin, el uso de anticonceptivos también, la edad, todo te hace tener que prevenir, ya sea con el uso de heparina o heparina de bajo peso molecular. Es decir,
La heparina de bajo peso molecular demora 48 horas en hacer efecto, pero vos la podés usar por mucho tiempo, inclusive por toda la vida. Entonces, si vos vas a operar a un paciente que tiene riesgo de enfermedades tromboembólicas, entonces vos 2 días antes de la cirugía tenés que comenzar a usar la heparina. ¿De acuerdo? Para que cuando vos operes, termines de operar, el paciente comience su cobertura del riesgo para no formar coágulos. Y si vos te diste cuenta en el acto operatorio, decir, mira, porque este paciente lo que es penalizarse no se me va a trombosar, porque encontraste una hemorragia o provocaste una hemorragia, sobre todo de la pelvis, de los vasos de la pelvis, que son los que se van por detrás del hígado. Porque si la hemorragia es en el abdomen, va a pasar por el hígado, por la vena porta. Te va a dañar el hígado, pero no es grave. En cambio, las que son abajo de las renales, la pelvis, esas se van a ir por la cava directo al corazón y el corazón directo al pulmón. Entonces, es en esos casos en que vos, si te diste cuenta cuando el paciente ya está operado, tenés que hacer heparina a goteo endovenoso cada 4 horas, ya 5.000 o 6.000 unidades. ¿De acuerdo? Y después vas a ir cada 8 horas. No, primero cada 12 horas y después podés ir haciendo, si la gravedad lo requiere, podés ir hasta hacer cada 4 horas. Pero no podés pasarte, porque si te pasás, va a salir sangre por la nariz, va a salir sangre por los ojos, va a salir sangre por las uñas. ¿De acuerdo? Entonces, se calculan las unidades por kilo peso. Se tienen que dar cantidades exactas. ¿Ya? Bien, próximo slide. Te pasaste, volve para atrás. No, tanto. Pierde, seguir. Tromboflesia, hay deshidratación. La falta de agua es lo mismo que si no le pones agua al radiador de tu motor, se va a subir la temperatura, ¿no? Ya, entonces no voy a discutir, no voy a explicar. ¿Ya? La deshidratación en el paciente operado también te va a dar fiebre. Próximo slide. Ya, distensión abdominal es el último. Volver para atrás. Dolor. Taquicardia, dolor. Vamos. A ver, volvemos una más. Ya. Ahí está. Muy bien. ¿Cuándo te duele la herida? Si al tercero, no. Cuarto, quinto día está infectada, va a aumentar el dolor. El dolor de la herida operatoria, niña, presta atención. Deje de estar jugando con tu celular porque ya no es niña, ya está vieja. Escuche la clase. Si te cortaron te duele, pero te va a doler ¿cuánto? Un día. El dolor se va, no se va a quedar toda la vida. Pero si ese dolor que se fue al tercer día, cuando la inflamación llega a su tope, comienza a dolerte otra vez, para la oreja. Anda a mirar la herida. Si la herida tiene dolor, rumor, calor, tumor, abrir un puntito, desprender un poquito la piel, ve si podés recuperar. A lo mejor un acúmulo de seroma, plasma. El bisturí eléctrico a veces la derrite la grasa y forma cúmulos de líquido, o sangre, coágulo, o en de repente pus, pero la herida puede haberse infectado, puede haberse abierto porque tosió el paciente o porque vomitó, ¿de acuerdo? No le diste el antiemético y vomitó, se rompieron los pulmones. O entonces hay una área que no está recibiendo sangre porque ligaste una arteria que no debería haber ligado. ¿Ya? O seroma, que es acúmulo de plasma, o hematoma, que es un coágulo de sangre de un vaso que no coagula. ¿Ya? Próximo slide. Taquicardia. La taquicardia puede ser desde un factor mental. La persona se asusta y ya se le dispara el corazón. Desde una taza de café. No voy a decir que este café me da taquicardia. Las personas que han tomado mucho café, de repente le dan a taquicardia que tiene desesperado. Entonces el paciente que está operado está ansioso, puede tener taquicardia por problemas mentales. Si faltó volumen, porque no estás comiendo nada, no estás tomando agua, te están dando por suero un volumen
de acuerdo a tu peso corporal, pero administrado por un ser humano. ¿Quién te dice que la enfermera, la que se va a los médicos para no estar cambiando suero cada ratito, van y le ponen a goteo mínimo? La he pillado N veces. Si yo voy, le digo, me le van a poner 4 litros al día a 60 gotas por minuto porque quiero que esté bien hidratado, y voy en la noche, la pico en la cama durmiendo y le paro, ¡pic! ¡pic! A 15 gotas por minuto. ¿Entiendes? Entonces esas cosas suceden. Y ese paciente deshidratado va a tener falta de presión arterial. Y al no haber presión arterial no va a llegar el flujo cerebral. Y al no haber flujo cerebral, el cerebro va a mandar a acelerar la frecuencia cardíaca. Y el corazón va a trabajar más forzado, va a mandar más sangre al cerebro. Y si la cantidad de oxígeno es insuficiente, va a ser hipoxia. Y va a repercutir en la frecuencia cardíaca y después va a repercutir en los nódulos y te va a dar arritmia y después se te muere el paciente. Entonces tenemos que corregir antes de estar. El dolor también te va a dar taquicardia, el miedo y las infecciones, la sepsis, porque la sepsis te van a alterar la presión arterial. El choque séptico te va a alterar la presión arterial. Lo vamos a ver en una clase especial de choque. Próxima slide. Ya vimos fiebre, próxima slide. Distensión abdominal. Ya, ahí para. Ya dijimos de que los anestésicos todos te van a afectar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Adrenalina, noradrenalina y también la acetilcolina. ¿Ya? Y por supuesto que el estómago va a trabajar, va a parar de trabajar. Y si vos después de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía, ansioso, comenzás a hablar y comenzás a preguntar, comenzás a asustarte, vas a meter aire y ese aire se te va a acumular en el estómago y después va a estar tu tripa, tu panza posturada y vos con la panza llena de aire. Imagínate vos, si no va, los puntos no te van a doler. El intestino se te puede obstruir, primero porque el potasio es el que le da la energía por diferencia de potencial electrolítico para que los nódulos nerviosos provoquen peristaltismo. Si no hay potasio suficiente y si no ha pasado el efecto narcótico de los anestésicos, ese hilo va a estar paralizado y va a estar paralizado con líquido, porque en el intestino delgado siempre hay líquido y ese líquido estacionado se va a fermentar y al fermentar se va a comenzar a producir aire, se te va a distender el abdomen y va a darse un fenómeno llamado síndrome compartimental. ¿Qué entendés por síndrome compartimental? Ahí vos estás traído ahí. Mierda. Síndrome compartimental quiere decir que en este compartimento no entramos todos. Aquí hay asiento libre, pero si entran el doble de la cantidad de alumnos que hay, no van a haber donde se sienten. Entonces, en el continente, no estoy hablando del continente americano, estoy hablando del continente abdominal, donde hay una pared con músculo, un peritoneo que reviste por dentro para que no entre ni salga nada, y hay una estructura ósea que le da forma. Ahí viven adentro órganos. ¿Y por qué viven órganos? Porque hay espacio para que entre sangre y le dé oxígeno y se salga. Pero si yo agarro una aguja de pelota, se la meto a la panza y agarro un inflador de camión, 80 bombazos, templadita la panza, ¿no es verdad? ¿Va a circular la sangre? No circula. ¿Por qué? Hay una síndrome compartimental abdominal. Los órganos que están adentro no
están respirando. ¿Y qué es la falencia múltiple de órganos y sistemas? ¿Qué? Chiste. Lo hallo chiste. Falencia múltiple de órganos y sistemas. ¿Ya pues qué quiere decir? Analizar la palabra. No necesito yo aquí que lo sepan. El nombre dice falencia. ¿Qué quiere decir falencia? ¿Qué mierda? No tenés plata. Múltiple. ¿Qué quiere decir múltiple? Varios. De órganos. ¿Cuáles son los órganos? Que están dentro del abdomen. Dentro del continente. ¿Qué? Intestino, riñón, hígado. Riñón, hígado, intestino, páncreas. Esos órganos, ¿ya?, van a entrar en falencia porque no respiran, porque hay aumento de la presión abdominal. ¿De acuerdo? Además del hilo paralítico tenemos un estreñimiento porque el colon también se mueve, también con electrolitos, y también se paraliza con los narcóticos y te puede dar. Por eso es que el día en el preoperatorio se le hace una internación un día antes al paciente para hacerle un enema, vaciárselo el intestino y hacerle un ayuno controlado y vigilado para que no vaya a comer, para que el tipo vaya con el estómago vacío, con el intestino delgado vacío y con el colon vacío. ¿Por qué? Porque ya sabés que se va a operar y ya sabés que los narcóticos le van a paralizar y ya sabés que tiene que estar vacío para que vuelva a arrancar. Porque ¿cómo va a arrancar? Por más que pase el efecto de la anestesia, ¿cómo va a arrancar si el tipo está hasta aquí en mí? No, ¿ya? Retención aguda de orina. No le diste el volumen suficiente, bajó la presión arterial, hubo una isquemia renal, se retuvo urea, creatinina, el paciente tiene falla renal, hipopotasemia. Si no come nada, ¿de dónde va a sacar potasio? Si no le administraste potasio, no le podés administrar potasio mientras que no orina, porque se te puede disparar el potasio. Pero una vez que hay un flujo renal, tenés que administrar el potasio. Próxima slide. Bien. Hipotensión arterial. Dijimos que las complicaciones inmediatas son respiratorias y circulatorias. Si cayó la presión arterial, va a llegar sangre de la parte más alta si no hay presión. Es más o menos como la manguerita con la que echas agua al jardín. Vos le echas agua al jardín en la planta que está junto a tus pies, que te la van a mojar. Entonces, si hay una planta a 10 metros, otra a 20, otra a 50 metros, pones el dedo, el agua no va a llegar porque falta presión. Le abrís al grifo y llega. Me imagino que presión saben lo que es, ¿no? Lo que están escuchando van a entender lo que es la presión. Lo que están hueveando ahí no van a saber lo que es la presión de un grifo. Cuando el paciente está en estado de choque, estado de choque quiere decir que la presión se cayó, pero se cayó por debajo de 6, 5 la sistólica. La sistólica tiene que ser 120 y la diastólica 80. Hasta 10 el paciente se la arregla. Bajó de 10 y ya comienza a sufrir falta de presión, falta de llegada de sangre al cerebro. 8 se te duerme, pero con 6 el riñón para de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un estado de choque, que puede ser por falta de volumen, ya sea sangre o agua, que puede ser porque el corazón no tiene fuerza, está intoxicado o está bloqueado por el pericardio, por un derrame pericárdico o un hematoma, y el corazón no consigue. O entonces porque la septicemia paralizó los esfínteres. Y esto tienen que entenderlo muy bien porque esto es anafilaxis. Choque anafiláctico, le ponen una penicilina y el tipo se te muere. ¿Por qué? Porque la reacción alérgica, al igual que la infección con acidosis, produce que la arteria se abra y la sangre de la arteria se salga del aparato circulatorio y se vaya a la grasa,
a la periferia. Y la vena se cierra por ese mismo efecto de la alergia y de la acidosis. Y al cerrarse no recupera la sangre, no hay retorno venoso, no vuelve al corazón derecho. Entonces muere. Porque bomba, cañería, tejidos. Bombea, sangre va a los tejidos, alimenta. Terminó de nutrir, esa sangre que ya no tiene ningún nutriente se vuelve de los tejidos a la vena, de la vena al corazón para seguir la circulación. Pero si se rompió el circuito, es el tema. Si se rompió el circuito, ¿ya? Y si los chanchos se fueron al monte, ya no vas a comer. Los perdiste, los animales se fueron al monte, no volvieron más. Y el paciente se muere. Entonces, hipertensión arterial, estado de shock, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, sepsis, anafilaxis, muerte. Próximo enlace. Oliguria, menos de 6, no perfunde el riñón. Tenés que hacerle dopamina. La dopamina es simpático mimético, pero menos de 2 unidades, 2 microgramas por kilo peso, ella tiene un efecto protector del riñón. ¿De acuerdo? Es decir, aumenta la presión arterial porque es un simpático mimético, pero no te lo cierra la arteria renal. ¿De acuerdo? Esa es la dopamina. Porque si vos le haces adrenalina cuando se está muriendo, arranca. Porque es directo, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria por efecto de la droga. Pero el riñón se cierra. Y ahí lo matamos. Tenés que hacer dopamina, que es la droga, 2 unidades por kilo peso. Ahora, tenés que meterle volumen para que la presión suba y le llegue al glomérulo líquido para filtrar. Si hay una frecuencia, una insuficiencia renal establecida, ya un daño renal, en 2 semanas no pudiste recuperar ese riñón, tenés que mandarlo a diálisis. Y si el paciente está obstruida la vía urinaria, el riñón puede estar bien, el volumen puede estar bien, pero no va a orinar porque la zona está tapada. Hasta eso tenés que fijar. Próximo enlace. Muy bien, tenemos 7 minutos. Ansiedad aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Mira, mi mujer cuando me ve se fatiga, se pone ansiosa. Ya. La atelectasia, que ya hablamos, ¿no? Provocada por esa parte del pulmón que no estuvo trabajando durante la cirugía. Área del pulmón que no trabaja, va a aumentar la frecuencia respiratoria para compensar. La pulmonía, el alveolo se enferma. Ya no hay, podrá haber, puede no estar obstruido, que es la primera parte. Puede estar el pulmón funcionando porque no está restricto, pero tiene que haber difusión a nivel de alveolo. ¿De acuerdo? Y si el pulmón está infectado, no va a haber difusión a nivel de alveolo. Edema pulmonar. Edema agudo del pulmón es que le han metido tanta agua que el alveolo se llenó de agua. ¿De acuerdo? Y ahí a nivel de agua no va a haber difusión. ¿De acuerdo? No va a haber, perdón, difusión. El alveolo hace difusión. Embolia pulmonar, coágulo lo tapó el pulmón. Se murió el pulmón. Obstrucción, ¿verdad? Síndrome de angustia respiratoria pulmonar del adulto. Síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. ¿Ya? No tenés que permitir que las citoquinas, no podés permitir que las citoquinas, repetito, estoy en clase, dígame, doctor. Ahorita no estamos dando clase de la. Entonces, sí, son mediadores inflamatorios que te van a dar una inflamación sistémica aguda
que te puede matar al paciente porque te va a incluso deprimir y la infección te va a comer. No podés permitir llegar a esa síndrome, ¿de acuerdo? Próxima slide. Alteración mental, la hipoxia, la sepsis, farmacoterapia, deprivación de alcohol, accidente vascular cerebral, trastornos hidroelectrolíticos, todo eso puede darte una alteración mental. Si el paciente por es ansioso y por ansiedad, hacerse una taquipnea. Próximo. Ictericia, hígado, drogas, alotano, ¿de acuerdo? Es hepatotóxico. Próximo, estamos ya sobre la hora. Atrás más. La ictericia, la hemólisis, aumenta la cantidad de pigmentos de bilirrubina indirecta, ¿verdad? Esa bilirrubina va a llegar al hígado, una hepatitis, una inflamación del hígado que va a aumentar las transaminasas, va a dar daño del hepatocito y no va a poder conjugar la bilirrubina y va a aumentar la bilirrubina directa. Todo esto te va a dar piel amarilla, orine color Coca-Cola, orine color Coca-Cola, piel amarilla y heces blancas. La hemólisis de la ictericia, la hepatitis de la ictericia, la sepsis, el hígado de sepsis de la ictericia, obstrucción de la vía biliar, un cálculo que no sale la bilia al duodeno, se te queda, se absorbe, te lo puede trancar el riñón también si la presión está baja, los pigmentos de bilirrubina te lo pueden producir daño renal. Y obviamente la reacción transfusional. Listo, se acabó. Bueno, vamos. ¿Ah? Sí, vámonos para allá. A la clase práctica. Vamos a la clase práctica. Hoy tú la de todo el mundo.